que el Señor les bendiga rica y abundantemente a todos. Gracias, como dijo el pastor Pedro y el pastor Yadín, me siento parte de esta familia y esta es una iglesia que amamos, a la cual agradecemos al Señor por ella. Y para nosotros es grato estar esta mañana aquí después de haber participado ayer con sus pastores. Ellos nos dieron el privilegio y nos dieron el honor de estar con ellos en ese tiempo especial de cada ministro del Evangelio, en que somos evaluados y somos, en el caso de ellos, más que una evaluación, era una confirmación, de hecho, porque ya ellos son hombres de Dios probados, el tiempo, la gracia de Dios lo ha reivindicado así, lo ha confirmado. Su ministerio, su familia, su trabajo son evidencia que exigen un veredicto, como dice el amigo George McDowell. Y nosotros tuvimos junto a otros consiervos, como decía, el privilegio de estar con sus pastores y nos dieron también nos extendieron la oportunidad para estar esta mañana con ustedes predicando. Yo quiero que vengan en sus Biblias al libro de Romanos, capítulo 12. Al libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a predicar sobre el título Consagración. Está tras mis espaldas, al frente de ustedes. Y de verdad que un tiempo como el que tuvimos con los pastores Pedro y Yadín ayer es como por así decirlo, como un tiempo de dedicación donde hombres que van a lo que se estila a la usanza antigua es básicamente en el inicio del ministerio. Y qué bueno que los pastores pudieron hacerlo aún en esta época. Y ese tiempo por así decirlo, de ordenación ministerial, es como cuando la persona de manera pública ya ha tenido un llamado, ya ese llamado está confirmado, ya ha habido una preparación para venir al ministerio y ahora es como si Dios de manera pública está haciendo que los hombres sellemos con la imposición de mano lo que el cielo ha determinado ya en su propósito. Y esta mañana, Romanos capítulo 12, un texto demasiado conocido, demasiado predicado. Yo voy a hacer uso de él, de la palabra de nuestro Dios. Y en Romanos capítulo 12, el verso 1 y el verso 2, sobre todo de este capítulo, son los versos más conocidos. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, vamos a invocar el nombre del Señor antes de pasar a este tiempo. Buen Señor, hemos tenido un tiempo en que te hemos adorado con cántico, con oración, con las actitudes en nuestros corazones, con nuestras ofrendas. Y ahora pasamos a un tiempo muy, muy especial que es el de escuchar tu palabra, predicar tu palabra. Yo me siento incapaz, necesitado, pero a la vez escogido y deferido por ti con una gracia inexplicable y una bondad insondable y maravillosa. Y en esta hora me toca abrir las Escrituras, apoyándome en ti, en el Espíritu Santo, para hablar a tu pueblo, a tu rebaño, a tu iglesia, tu verdad. Quiero solicitar una gracia especial concedida para mí, para tu pueblo, para que podamos dar la gloria de vida a tu nombre, para que podamos con sencillez de corazón y de palabra exponer, trazar, predicar, enseñar de manera correcta y recta, de manera que la verdad alumbre, de manera que los principios que hay en ella puedan venir a nuestros corazones y traer convicción, exhortar, amonestar, instruir, guiar, iluminar, persuadir, llevarnos a ti el corazón y el alma, y que esta mañana todo nuestro ser interno esté presto y dispuesto, inclinado, esté proclive a recibir tu verdad con mucha sencillez, pero en el fervor
que debe producir el conocerte a ti cuando eres desvelado en las Sagradas Escrituras. Es solamente una obra magnífica de tu Espíritu que nos lleva a ti mediante persuasión y convicción, produciendo la fe y la obediencia que requiere esta gloriosa verdad. Pido, ruego, suplico, imploro que tengas a bien, Señor, visitarnos en esta mañana con tu poder, con la unción del Espíritu Santo y traernos los corazones compelidos a amarte. Que el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones sea avivado y reavivado, sea en algunos reconfirmado y en otros aumentado de tal manera que tu pueblo sea atraído a ti. Amigos que nos visitan, amigas que nos visitan en esta mañana, hoy es un buen día para que te encuentren. Hoy es un buen día para que la gracia salvífica los visite con redención, perdón, justificación, paz y salvación. Así es que, Padre, oramos que de una manera graciosa tú puedas hablar como solo tú sabes y puedes hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Miren, el libro de Romanos es el libro más completo teológicamente de toda la Biblia. No hay un libro de la Sagrada Escritura que esté a la par en cuanto a contenido teológico con esta preciosa epístola, con esta preciosa carta. De hecho, esta carta es tan profunda que las grandes doctrinas de la Sagrada Escritura y Nuevo Testamentaria que nosotros conocemos están prácticamente, casi en su totalidad, se encuentran en este libro. Desde la hermosa soberanía de Dios, desde la elección hasta la predestinación, desde la depravación hasta la justificación, desde la condenación hasta la adopción, desde la redención hasta la regeneración, desde la santificación hasta el perdón y desde la glorificación hasta la salvación, todo esto usted lo encuentra en el libro de Romanos. En esta epístola el apóstol Pablo realmente presenta las verdades bíblicas más profundas que nosotros podemos conocer y de manera más puntual. Toda la Biblia es igualmente inspirada, es igualmente palabra de Dios, pero este ha sido a lo largo de la historia del cristianismo, de la iglesia, el libro que ha tenido que ver con los grandes avivamientos, la conversión de hombres que Dios en su gracia ha usado grandemente, han sido despertados a la fe con algún texto, alguna verdad de este libro. Desde Agustín, usted puede encontrar hombres que han sido despertados. Toda la reforma protestante, en gran medida, las doctrinas que se encuentran en este libro fueron la llama que encendieron la verdad y vindicaron el Evangelio de la Gracia, tomado en gran medida, modo, grado y manera de esta epístola a los romanos. Y un tema como la consagración, que está brillando en nuestros púlpitos por su ausencia, ya casi no es visto, no es predicado. Hoy en día en las iglesias, y digo esto lastimosamente, casi no se predica, casi no se enseña, no hay jóvenes que estén siendo estimulados, retados, animados y desafiados a buscar una consagración con Dios. Nuestros jóvenes están muy estimulados a alcanzar grandes niveles académicos y a conocer grandes disciplinas del saber humano para garantizar el futuro de ellos y de su familia, cosa que per se no es mala. Pero casi no estamos viendo jóvenes que quieran ir a un seminario, que quieran dedicarse, que piensen en el ministerio, que estén hablando de la vocación del llamado ministerial. Y mucho menos, no necesariamente alguien que haya sido llamado a ser un misionero o a ser un pastor o a ser un predicador, pero jóvenes que per se, por amor al Señor, estén buscando la consagración. Y nosotros podemos ver que cada día la iglesia carece de esta calidad y cantidad y variedad de miembros. Miembros que realmente tengan sus afectos puestos en Dios, que tengan el anhelo ardiente de buscar amar al Señor con todo su ser. Cada día eso es menos en nuestras iglesias, en nuestros púlpitos también. Ahora, yo encuentro que Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, bajo 4 verbos que usa el apóstol Pablo en este versículo, en este pasaje, que yo lo voy a citar de manera inversa, que es el verbo renovarnos, transformarnos,
no conformarnos y presentarnos. Esos 4 verbos, aparece primero presentar, luego no conformar, luego transformar y finalmente renovar. Yo le estoy citando adrede en sentido inverso, porque de verdad que, no voy a corregir a Pablo, pero de verdad que el orden lógico y cronológico de los verbos debería ser renuévense, para que cuando se renueve se transforme, y cuando se transforme no se conforme, y cuando no se conforme, entonces vengan y preséntense. Pablo hace eso 2 veces en el libro de Romanos. Esta no es la única vez. En Romanos capítulo 10, él dice en el versículo 13, miren, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Él dice, pero ven acá, espérate, para invocar tienen que creer, para creer tienen que oír, para oír tiene que haber quien predique, y para que predique tiene que haber que lo envíen. Y entonces dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que son enviados. Entonces, Pablo debería decir, los mando a predicar. Cuando ustedes prediquen, habrá quien oiga. Cuando oigan, habrá quien crea. Cuando crean, habrá quien invoque. Y cuando invoquen, habrá quien sea salvo. Entonces Pablo, de manera muy guiado por el Espíritu Santo, él lo presenta así, vamos a decir, al revés, en el sentido lógico y cronológico. Y Pablo está haciendo lo mismo aquí en Romanos. En el versículo 1 del capítulo 12, él nos manda, así que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis, ahí está el primer verbo, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto oracional. No os conforméis, ahí está el segundo verbo de este siglo, sino transformaos, y ahí está nuestro tercer verbo, y dice que esa transformación se ha de dar por medio de la renovación del entendimiento. Entonces Pablo sabe que para nosotros podernos presentar, nos tenemos que renovar, pero cuando nos renovamos, entonces nos transformamos. Cuando nos transformamos, no nos conformamos, y cuando no nos conformamos, entonces no podemos presentar. Ahora, yo quiero que usted note que el apóstol Pablo comienza esta verdad que va a decir con un así que. Dice el versículo 1, así que. ¿Por qué Pablo comienza este texto con este así que? Por 3 razones bien sencillas. Miren, ese así que es que Pablo está diciendo, por todas las verdades que yo he dicho en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, así que, por lo susodicho, por lo antes dicho, ese así que equivale, mis hermanos y mis amigos, a cuando la Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Hebreo, por tanto, por lo cual, es lo que te voy a decir a continuación, guarda estrecha relación, está vinculado directamente a lo que te había dicho anteriormente. Es más, es muy propio de Dios en las Sagradas Escrituras, primero enseñar, instruir, para luego comenzar a demandar obediencia en base a la instrucción, en base a la enseñanza. Y ese es el sentido lógico. Va primero la instrucción y luego la demanda en acción en la obediencia. Entonces, cuando Pablo dice, así que, él está diciendo, puesto que yo les enseñé que en el capítulo 1 de Romanos Dios se ha revelado y desvelado y dado a conocer a los hombres, y los hombres son culpables de depravarse delante de Dios, puesto que en esa desvelación y revelación y aclaración y especificación de quién es Dios, que Dios lo ha hecho de 3 maneras, dice Pablo en Romanos 1, Dios lo que ha hecho es mostrarse en la creación. Dios ha hecho que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hagan claramente visibles en la creación. Dios lo ha hecho también escribiendo su ley en la conciencia, en el alma y de todo hombre. Y en tercer lugar, Dios lo ha hecho dando su palabra revelada. Pablo le está diciendo, así que, mis hermanos, puesto que ustedes han entendido esta verdad de esta maravillosa revelación, también en el versículo 2, en el capítulo 2, Pablo está diciendo, puesto que el hombre no tiene excusa por su pecado, puesto que el juicio de Dios ha de ser traído sobre esta raza humana. Y en el capítulo 3, Pablo dice, miren, el hombre es justificado solo por la fe, sin las obras de la ley. En el capítulo 4, Pablo da un ejemplo, un modelo, un paradigma, un patrón, una guía, un tipo de alguien que ha sido justificado por la fe, y toma a Abraham.
En el capítulo 5 él habla de que tenemos entrada a esta gracia, alcanzamos la justificación y se establece la paz con Dios. En el capítulo 6 él habla, y por eso es él así, que en el capítulo 6 Pablo enseña ahora de que nosotros hemos sido salvos, hemos sido libertados y tenemos una lucha campal sin referee, sin tiempo, sin límite de tiempo con el pecado. Y en el capítulo 7 él dice que esa lucha es con un principio pecaminoso que se llama la carne, que está en el cuerpo humano, en el corazón humano, y que nosotros debemos luchar hasta vencer. En el capítulo 8 Pablo prorrumpe con un grito de victoria y dice: no hay condenación, habla de la salvación, no hay condenación ninguna para los que están en Cristo, y habla que nada de lo inexistente, de lo existente nos puede separar. Y él comienza el capítulo 8 con una palabra con que lo termina. En el capítulo 8 versículo 1 él dice: ahora pues ninguna condenación hay. Y en el versículo 39 Pablo prorrumpe al final, dice: y ninguna otra cosa creada. Pablo en el capítulo 9 nos habla de la soberanía de Dios. Toma el ejemplo de Jacob y Esaú tocante a la salvación. En el capítulo 10, el apóstol Pablo hace una proclamación del evangelio y nos dice que el hombre ha de ser salvo por oír, tener fe, y así ha de ser justificado. En el capítulo 11 él trata sobre la cuestión de Israel y los gentiles y cómo Dios ha tenido misericordia del uno y misericordia del otro. Así que cuando Pablo dice así que en Romanos 12:1 se está refiriendo a todas estas verdades que yo acabo de decir, resumir de manera sucinta en cada capítulo. Ese así que de Pablo que le hace a él decir que realmente nosotros hemos sido atraídos a Dios, y el gran tema de la justificación por la fe salta en cada verdad del libro de Romanos. Pero otra razón por la que Pablo comienza así que no es solamente por la relación de que lo que él ha enseñado en los 12 capítulos él va a demandar obediencia ahora. La otra razón para esto, mis hermanos, es que Pablo está comenzando con un así que complementa el ya que de Romanos 3:20. Ningún ser humano será justificado delante de Dios. Él complementa el pues de Romanos 5:1, justificado pues por la fe. Él está complementando en Romanos 8:1, ahora pues, con el así que. Por tanto, en 3:20, el ya que de la condenación está contestado con el pues del 5:1 de la justificación, con el 8:1 del ahora pues de la salvación, para complementarlo con el así que de la consagración de Romanos 12:1. La tercera razón por la que Pablo comienza a Romanos 12:1 con así que es porque él va a pasar de la teoría a la práctica, de la instrucción a la acción, de el conocer al hacer, del entender a practicar, del dicho al hecho. Él va a pasar de la teoría a la práctica, y ahora Pablo va a comenzar a demandar todas estas cosas a todos los creyentes que esta mañana en cualquier parte del mundo han oído todas las verdades de Romanos capítulo 1 al capítulo 11. Si usted nota conmigo, Pablo basa o fundamenta su ruego en un atributo de Dios muy especial. Dice, así que, y note que habla los hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo podía decir, os exijo, os demando, os requiero, os impongo, os demando que obedezcáis esto. Sin embargo, Pablo, en una actitud de exhortación y de ponerse en el mismo nivel de las debilidades humanas, él, en vez de requerir un presentarse, un no conformarse, un transformarse y un renovarse, él más bien lo ruega, y su ruego tiene una razón, una causa, un motivo, son las misericordias de Dios.
¿Y por qué en plural? ¿Y por qué en plural? Bueno, si nosotros somos fieles al contexto inmediato que precede a este, Pablo termina el capítulo 11 con una doxología, con un tiempo de adoración. Y él alaba la grandeza, la magnificencia y habla de lo insondable, inescrutable, de los juicios, de los caminos. Nadie le ha dado a Dios. Y él dice, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Termina alabando a Dios en los primeros 11 capítulos. Esa es su conclusión de toda la teología. Y él luego, de manera muy sencilla y directa, dice, os ruego, os imploro, os pido que por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, ¿por qué por las misericordias de Dios? Bueno, si usted ve Romanos 11, 30, 31 y 32, mire lo que dice. Dice Romanos 11, 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Para tener misericordia de todo. Y ahí está la doxología. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutable es tu camino. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Y Pablo termina, él prorrumpe en esa adoración y exaltación al Señor. Y está enseñando que Dios ha tenido misericordia de judíos y de gentiles. Y esas misericordias abarcan a todo. Pero cuando usted entiende la doctrina de la gracia, justificación, adopción, elección, predestinación, regeneración, santificación, perdón, glorificación. ¿Sabe qué? Todo eso está basado en la inmensa y magnánima, en la extraordinaria, sin igual y sin par, maravillosa misericordia de Dios. Todos estamos aquí porque Él es misericordioso. Pastor, ¿y qué es la misericordia? Es la compasión en acción. Es cuando las entrañas de Dios, movido por su amor, por su bondad, ven nuestra maldad, ven nuestra debilidad, ven nuestro dolor, ven nuestro destino, ven nuestros yerros, ven nuestro pecado, nuestra rebeldía, nuestra insuficiencia, nuestra capacidad para llenar sus estándares, ven los resultados de nuestro pecado y las entrañas de Dios son movidas a misericordia. Y esa intención de Dios de bendecir al hombre que no merece, esa acción divina de ir tras el hombre que no lo merece, es lo que la Biblia llama misericordia, pero es compasión en acción, porque hay un tipo de compasión que es lástima. La diferencia entre lástima y compasión es que la lástima, al igual que la compasión, cuando ve el mal ajeno o el dolor ajeno, experimenta cierto grado de sensibilidad por ese dolor y hasta puede que cree un nivel de empatía, pero que solo se quede en el sentir y no va al actuar. Ahí es donde está la diferencia con la misericordia. La misericordia es sensible, pero además de ser sensible como Cristo, dice que cuando Él salió y vio al pueblo desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor, ¿sabe lo que comenzó Cristo? A enseñarles la verdad. Los pastoreó. Su compasión no se circunscribió ni se limitó a un dolor en el alma, a una tristeza en el corazón, sino que la gracia, el amor lo movió a ejecutar la acción. Alguien ha dicho que la diferencia entre la misericordia de Dios y la gracia de Dios es que la gracia de Dios es la virtud divina por lo cual Dios nos concede lo que no nos merecemos, el cielo. Pero la misericordia de Dios es la virtud divina por la cual Dios no nos concede lo que sí nos merecemos, el infierno. La misericordia es la que evita que nuestros males no reciban su justa retribución en el instante. Es la que para el juicio divino, es la que lo detiene, es la que ve el pecado del hombre y compadecido, es la que
frena que su ira no actúe como justamente debería ser. Es la que hace que muchas cosas que yo merezco recibir por mi pecado, mi maldad, mi rebeldía, mi incredulidad, mi soberbia, mi orgullo, yo no reciba directamente el pago que un Dios santo, justo, debería de manera indefectible otorgarme. Esa misericordia de Dios es la que, mis hermanos, Pablo usa como argumento causal para pedir que nos presentemos, no nos conformemos, nos transformemos y nos renovemos. En otras palabras, nos consagremos. Ahora, miren lo que dice la Biblia sobre la misericordia de Dios. O Dios, dice Efesios, vengan conmigo, capítulo 2, versículo 4. Efesios capítulo 2, versículo 4, de la siguiente manera. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. ¿Cómo es Dios rico en misericordia? Hay un problema con el lenguaje humano cuando trata de describir a Dios en sus atributos. Es que el ser humano no puede acuñar términos, palabras, conceptos, ideas o pensamientos que sean justos a la hora de describir quién es Él. Nosotros nos quedamos muy cortos. Job dice, por más que el hombre razone, quedará abismado. A mí me pueden dar lengua de arcángel y a ustedes darle oídos de oro y nadie podría, ni yo explicar, ni ustedes entender realmente cuán grande es Él. Por eso es que Pablo termina el capítulo 11, después de explicar tantas doctrinas maravillosas, decir, pero cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. Y no es que la palabra insondable e inescrutable lo definen. Ok, tenemos términos que nos dicen, mira, eso no se puede escrutar, eso no se puede sondear, no lo podemos llegar a conocer, aún investiguemos, es imposible. Pero nunca el lenguaje humano podrá hacerle justicia a Dios cuando lo describe. No es posible, no es posible, Él es muy grande. ¿Sabe lo que dice? Por ejemplo, mire conmigo ahora, segunda a los Corintios 1:3. Segunda a los Corintios 1:3. Dice 2 Corintios capítulo 1, hablando de las misericordias de Dios, dice de la siguiente manera, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, en plural, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Aquí dice que Dios es quien engendró la misericordia. Y es misericordias, otra vez en plural. Le llama a Dios el autor por engendrar, por Él hacer nacer, por Él hacer surgir, por Él crear esta virtud. Está en Él. Pero en Lucas capítulo 1, versículo 50, la Biblia dice que su misericordia es de generación a generación. En el Salmo 35:5, mire conmigo, Salmo 35:5, viendo un poquito más sobre la misericordia de Dios, sobre esa maravillosa, sin igual, sin par, extraordinaria, esa magnánima misericordia de Dios, dice el salmista de la siguiente manera, sean como el estoy en el Salmo 33:5 dice, Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Mire, con todos los pecados, las imprudencias, las maldades que los seres humanos cometemos a diario, constantemente, frecuentemente, solo porque Dios se explaya, solo porque Dios de manera magnánima, solo porque Dios de manera extraordinaria, sin igual, sin par, maravillosa, extraordinaria, está constantemente concediendo misericordia, por esto nosotros no hemos sido consumidos. Porque la santidad de Dios y la verdad de Dios ante un hombre como usted y como yo, con tanta maldad, con tanto egoísmo, con tanta pecaminosidad, Dios tiene que emplear a fondo, llenar, henchir la tierra constantemente de su misericordia. En el Salmo 103, versículo 17,
En el Salmo 103, versículo 17, la Biblia dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hombres. Un poquito más adelante, por favor, Salmo 136. Aquí hay un estribillo en el Salmo 136, una frase que se repite en todos los versículos. Salmo 136. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en parte, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a sus ejércitos en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a los reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón y a rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da aliento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Usted no se imagina cuántas veces al día usted es el objeto de la misericordia de Dios. No solo para no darle los males que usted se merece, para concederle bienes que usted no se merece, que yo no me merezco, porque para siempre es su misericordia. Este es el argumento causal que Pablo toma para demandarnos a nosotros en esta mañana esa magnánima misericordia de Dios que debemos presentarnos, no conformarnos, transformarnos y renovarnos. Y lo que el Señor te va a pedir, me va a pedir a continuación en Romanos 12:1, no vamos a abarcar todo el contenido, no es posible, es que tú te presentes delante de Él. Dice Romanos 12:1, así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Cuál es la idea subyacente en el verbo presentar ahí? Ese término presentar significa hacerse presente, oír y hacer acto de presencia en un lugar. Y ese verbo está en voz activa, es el sujeto que ejecuta la acción. Ramón fue a la iglesia, sí, fue Ramón que ejecutó la acción. Pero ese verbo nos da la idea de una acción que se hace una sola vez y para siempre, como si tuvieran un presente continuo. Nos da la idea de que se ha tomado una acción en la cual no tiene vuelta atrás, una acción única, permanente, definitiva y una acción que no tiene vuelta atrás. La idea del verbo presentar es una idea muy antiguo testamentaria y que se usaba mucho tanto en Éxodo, en Levítico, también en Deuteronomio, para cuando un israelita iba a traer un cordero para adorar a Dios con una ofrenda.
La idea que está aquí es alguien que toma la decisión de dedicarse por siempre jamás. Es una acción única, definitiva, permanente, para siempre, total entrega, decisión que implica sumisión y que por tanto nos habla de una forma de consagrarse ya para siempre a algo o a alguien. Esta idea de traer las ofrendas está muy distribuida, está muy diseminada en todas las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, mire Mateo 5 conmigo, versos 23 y 24. El verbo presentar que aparece aquí. Mateo capítulo 5, versículo 23 y versículo 24, el Señor dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ven, trae la ofrenda después del acto de reconciliación, pero presentar la ofrenda era algo que ya yo había resolutado, determinado, decidido en mi corazón que lo iba a traer a Dios, lo iba a traer al alfolí, para que eso ya yo estaba desvinculado totalmente de eso, ya no me pertenecía, no había ya ningún derecho en mí sobre ello, ya yo lo presenté, lo entregué, lo dediqué, lo consagré, ya yo realmente no es mío. Es exactamente lo que se hacía en el Antiguo Testamento con algunos animalitos y hasta con seres humanos, sobre todo con el primer varón en Israel. Usted puede ver que esto se hizo con Cristo. Mire Lucas, capítulo 2, versículo 21 al 23. La presentación que se hacía. Yo no voy a dar todos los detalles, el tiempo no nos daría, pero quiero que usted tenga una idea bien clara de qué quiere decir el Señor cuando dice que presentemos nuestro cuerpo. Dice Lucas capítulo 2, versículo 21 al 23 de la siguiente manera. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. ¿Qué era presentarle? Jehová Dios conoce a este niño, su nombre es Jesús. No, presentarle era ofrendarle, dedicarle, consagrarle, entregarle, ya por siempre jamás. Es la idea de lo que pasó con Ana y Samuel. Mire conmigo por favor, 1 Samuel 1. Es exactamente la misma idea que se repite y se repite vez tras vez en el Antiguo Testamento. 1 Samuel capítulo 1. Si usted ve conmigo el versículo 11, dice, e hizo voto diciendo, 1 Samuel 1:11, e hizo voto diciendo, Jehová, Dios de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré. Ahí está la idea de presentar. Yo lo dedicaré a Jehová por todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Si usted mira conmigo el versículo 22, el verso 22 dice, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea detestado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá. ¿Para cuándo? Para siempre. Era una acción que determinaba una resolución de dar, entregar, consagrar, dedicar por siempre algo. Y en el versículo 28 de este capítulo dice, Ana, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Esa es la idea de Pablo en Romanos 12:1, que presentemos nuestro cuerpo. Ahora bien, en el Antiguo Testamento habían 4 elementos fundamentales en la adoración de un judío. Estaba el templo, el sacerdote, el cordero y el ofrendante o el oferente. El que iba para adorar. Templo, sacerdote, oferente y el cordero. En el Nuevo Testamento el creyente es las 4 cosas. ¿Sabe quién es el templo en el Nuevo Testamento para adorar a Dios? Tu cuerpo, tú, no estas paredes. No son estas paredes.
¿Sabe quién es el oferente, el que debe ofrendar? Tú, el creyente. ¿Sabe qué es lo que tú debes ofrendar? Pastores, no escuchen esto. No es cuarto, no es dinero. Muchos dijeron, amén, amén, amén. No, la ofrenda no es de lo tuyo, eres tú. No es lo mismo dar de lo mío que darme a mí. Por eso muchos creyentes cuando le piden a Dios, le piden como si Él fuera un banquero, y cuando le dan como si Dios fuera un limosnero. Porque no tienen el concepto claro de la mayordomía. En el Nuevo Testamento, el sacerdote también eres tú. Nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido. Por tanto, en el Antiguo Testamento, templo, cordero, ofrendante y sacerdote, las 4 cosas somos nosotros. Y Pablo dice, presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. De hecho, usted se sorprendería si usted puede ver 4 referencias nuevo testamentarias a su cuerpo, lo que la Biblia dice que es. Mire, rápidamente, vengan a 1 Corintios 6 y vamos a ver qué 2 cosas son tu cuerpo. Estamos viendo lo que implica el término presentar de Romanos capítulo 12, versículo 1. Que presentemos, que traigamos, que ofrendemos, que demos, que dediquemos, que consagremos, que adoremos, que sirvamos, que entreguemos. Aquí dice en 1 Corintios 6, 19 y 20. Miren, yo por causa del tiempo, como yo sé que muchos de ustedes conocen los pasajes, pero quiero ser consecuente con amigos, nuevos creyentes, y por eso quiero ir al texto literalmente. Dice 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, su cuerpo es un templo. ¿Usted sabía eso? Estamos en tiempo en que se le da culto al cuerpo. Si todo el dinero que los seres humanos gastamos no para la salud, porque ese es un dinero bien gastado, pero para hacer que el cuerpo se vea mejor o más bonito, se diera para darlo a los pobres, ningún ser humano se acostara sin cenar. Usted no se imagina la cantidad de dinero innecesario que cristianos y mundanos gastan en su cuerpo. Y no me refiero, repito, a salud, porque ese es un dinero bien gastado, innecesariamente consumido. Pero tu cuerpo es un templo, por tanto, tú no puedes querer llamar la atención a ti por tu cuerpo, porque tu cuerpo es un altar. Es un altar donde cualquiera que quisiera conocer a Dios, no lo invite a estas 4 paredes, tendría que verte a ti actuar y tú deberías desvelar a Cristo, porque en el templo todo lo que se hacía era para su gloria, manifestaba su presencia. En el templo era donde la gloria de Dios descendía. Eso debe pasar en tu cuerpo, en tu vida. En segundo lugar, por causa del tiempo, el cuerpo no solamente es un templo, el cuerpo es un siervo. Miren 1 Corintios 9. Un siervo. Dice 1 Corintios 9, verso 26, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Servidumbre. No sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El cuerpo es buen siervo, pero es maramo. La mayoría de nosotros nos dejamos dominar de las apetencias de nuestro cuerpo. Y el cuerpo, Dios lo creó para que fuera un siervo, para que obedezca orden, para que esté al servicio de Dios, para que adore a Dios, para que obedezca a Dios, para que someta a Dios, para que honre a Dios. Pero no solo eso, el cuerpo, a más de ser un templo y un siervo, también es un instrumento. Dice Romanos 6, versos 12 y 13. Un instrumento, dice la Biblia. Dice Romanos 6, 12.
No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestro miembro, o sea, vuestro cuerpo, al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Qué es un instrumento? Es un objeto que yo utilizo para poder hacer algo. Por ejemplo, los instrumentos musicales. Nosotros ejecutamos piezas musicales, nos sirven para producir los sonidos que bien coordinados en tiempo y coordinación y de manera armónica nos dan una melodía, un ritmo y una armonía que resulta grato. Así es el cuerpo. El cuerpo no es ni siquiera por ti ni para ti. De hecho, nuestros cuerpos le pertenecen a Dios por dos cosas, por creación y por redención. El cuerpo, según la Biblia, es el templo, es un siervo y es, mis amados hermanos, también un instrumento para glorificar y exaltar al Señor. Y el versículo mismo que estamos viendo de Romanos 12:1 nos dice que el cuerpo es la mejor ofrenda que tú le puedes dar a Dios, tu cuerpo. No hay nada fuera de tu cuerpo que tú puedas dar a Dios, entregar a Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice, sacrificio y por el pecado no quisiste. ¿Y qué dice a continuación? ¿Me preparaste? Cuerpo. ¿Me preparaste? Cuerpo. No hay nada fuera de ti que tú puedas ofrendar a Dios, que Dios quiera más, que Dios anhele más, que a Dios le guste más, que a Dios le agrade más, que Dios vea con mayor simpatía que lo que tú haces con tu cuerpo. Es templo, es siervo, es ofrenda, es instrumento. Ok, miren, déjenme avanzar un poquito. Por tanto, nuestro cuerpo es la ofrenda más anhelada por el Señor, pero noten que esta ofrenda a su vez tiene que tener 3 características. Número 1, debe ser presentada en ofrenda en un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. ¿Qué significa el término vivo en el pasaje? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice, trae, ven, dedica, consagra ese instrumento, esa ofrenda, ese altar, ese templo, ese cuerpo tuyo, pero tráelo y preséntalo en sacrificio vivo? La palabra vivo, ustedes saben que en el Antiguo Testamento cuando se traía un cordero al altar era para matarlo. Pero cuando yo pecaba y traía un corderito en el Antiguo Testamento para matarlo, quien estaba sufriendo el dolor por la consecuencia del pecado no era el pecador, sino un animalito que era inocente e ignorante. Inocente porque él no pecó, ignorante porque no tenía la menor idea de por qué lo estaban matando al pobre. Pablo dice, ven, trae tu cuerpo, eso es lo que tú vas a... con esto tú adoras, con esto tú sirves, con esto tú eres un siervo, con esto eres un templo, con esto eres una ofrenda, con esto eres un instrumento, con esto tú puedes adorar a Dios en verdad. Pero yo quiero que lo presentes en sacrificio vivo. Yo, a causa del tiempo, voy a sintetizar ya estas partes finales. ¿Qué es un sacrificio vivo? Primera de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 24, nos da la idea exacta de lo que es presentar un sacrificio vivo. Segunda de Samuel, capítulo 24, para que podamos entender a qué se está refiriendo Pablo aquí. Dice segunda de Samuel, capítulo 24, está en el contexto de cuando David pecó con el censo. Y Dios trajo juicio sobre David, sobre Israel. Dice el versículo 23 de 2 de Samuel 24 de la siguiente manera. Leo el 22. Y Araúna dijo a David, estoy leyendo el 22, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Porque David iba para ofrecer un sacrificio, una ofrenda a Dios. Todo esto, rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio
Y aquí está una respuesta memorable del rey David. Y el rey David dijo a Araúna: no, sino por precio lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto, sacrificio que no me cueste nada. Si no te cuesta, si no te vale, si no te duele, no es sacrificio y mucho menos vivo. Porque tú no te negarás más a ti mismo en ninguna área de tu vida con cosas que no tengan que ver con tu cuerpo, para no pecar, pero también para servir, para poder actuar con Dios bien, con pecado de omisión y pecado de comisión. No hay nada en tu vida que no sea mayor que tu cuerpo, con lo cual tú puedas servir más a Dios o puedas deshonrar más a Dios. De hecho, ¿con qué que nosotros pecamos? ¿Con qué ejecutamos el pecado? Pero ¿con qué que realmente nosotros servimos? Una persona realmente se consagra a Dios cuando pone su cuerpo, lo presenta, lo trae, lo ofrenda, lo dedica, lo consagra, lo entrega en manera absoluta en un sacrificio vivo. Y esto podríamos contrastarlo con la ofrenda de la viuda y de los ricos. La viuda dio todo lo que tenía y los ricos dieron de lo que les sobraba. Eso es un sacrificio no vivo. Cuando Pablo dice en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo. El día pasado yo estaba en una plaza allá en La Romana. E iba caminando en dirección al supermercado dentro de la plaza. En dirección contraria a mí venía una joven. La joven estaba vestida prácticamente desnuda. Todo su pecho, su ombligo, todo prácticamente al desnudo. Yo intenté desviar mi mirada. Como ya lo que hacía era que se acercaba, yo lo que hice fue que di media vuelta y me devolví. Yo me saqué los ojos. Por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. El negarle a este corazón pecador y a estos ojos lascivos el deseo de ver una joven físicamente hermosa y que esté exhibiendo su cuerpo es golpear el cuerpo, es presentarlo en sacrificio vivo, de verdad, duele. El hombre, nosotros los cristianos, tenemos que entender exactamente eso. Eso es lo que Marcos nos enseña a nosotros cuando nos dice que todo sacrificio debe ser salado con sal y todo sacrificio, toda ofrenda debe ser salada con fuego. Eso es vivo. ¿Y qué es santo, pastor? ¿Qué es santo en el texto? Porque debemos presentarlo vivo, me cuesta, me duele. Es algo que entrego y cuando lo entrego, di algo de mí, perdí algo que quiero, perdí algo que me importa, perdí algo que me interesa. Es algo que realmente para poder presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, tenemos que morir a nosotros, más que la muerte que le daban al corderito. Y es morir en vida. Y ahí es que duele, ahí es que importa, ahí es que trasciende, ahí es que es una entrega, ahí es que es una consagración, ahí es que es una ofrenda, ahí es que es una dedicación, ahí es que es una sumisión. Eso es verdadera adoración en la Biblia. Usted no necesita venir aquí. Venga todas las veces que lo convoquen. Pero usted no necesita venir tras estas paredes para adorar a Dios. Usted es un templo, usted es una ofrenda, usted es un cordero, usted es un altar. Usted es con su cuerpo la ofrenda más encendida en olor fragante para exaltar a Dios. Todo lo que tú haces con tu cuerpo le da realmente verdadera gloria, porque tu cuerpo es un instrumento para adorar, es un templo para consagrar, es una ofrenda para agradar y es realmente el altar en que Dios quiere ser amado. En Levítico, para los que llevan nota, capítulo 2, versículo 11 al 15, hay dos elementos que están en la ofrenda que Dios dice que no deben faltar. Son sal y fuego. Dice, nunca faltará en tu ofrenda la sal. Ese es el santo de Romanos 12:1. La sal es un elemento purificador. Sobre todo, la sal preserva de la putrefacción. La sal es un preservativo por excelencia.
Y el fuego también, cuando se quieren esterilizar las cosas para matar bacterias y contaminantes, son los dos elementos. Esos dos elementos dice el Señor que deben estar en tu ofrenda en Levítico capítulo 2, versículo 11 al 15. Pero venga a verlo en el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Mire lo que es santo en Romanos 12:1. Marcos capítulo 9. Dice Marcos capítulo 9, versículo 45 de la siguiente manera. Marcos 9, 45 dice: y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego. Escuche eso, ese es el lenguaje. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos para con los otros. Estas dos figuras que usa Marcos aquí, ambas, como le dije, son elementos que sirven o para evitar que algo se vuelva putrefacto, es un preservativo preventivo, por así decirlo, la sal, y el fuego realmente es un esterilizador, es algo que purifica. En la Biblia básicamente los 3 elementos que más se destacan para la pureza es la sal, el fuego y el agua. Por eso la Biblia dice, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, y se toma el agua como un elemento para ilustrar o simbolizar o tipificar la palabra y la limpieza que está hace santificándonos. Así es que cuando el Señor dice que todos serán salados con fuego, todos serán purificados, santificados con la sal. Y es un ejemplo vivo de la pureza o de la santidad. Sí, no es suficiente que sea vivo, tiene que ser santo. Cuando los profetas de Baal se sajaban, se cortaban el cuerpo invocando a Baal, ¿era un sacrificio vivo? Sí. ¿Era santo? No. No. Cuando una persona como Martín Lutero, que subió en el palacio papal de rodillas, una escalinata grandísima, ¿eso era un sacrificio vivo? ¿Le estaba costando su cuerpo? Sí. ¿Era santo? No. Santo aquí implica todo lo que es conforme a la voluntad de Dios y que te separa del pecado. Eso es lo que significa el término sacrificio santo. Y finalmente, dice que debe ser agradable a Dios. Este agradable a Dios pudiera ser la consecuencia de lo primero, presentar mi cuerpo en sacrificio, vivo porque me cuesta, santo porque es apartado de pecado. Ya con eso agrada a Dios. Pero sin embargo, si notamos la terminología agradable a Dios, ¿cómo un sacrificio se hace agradable a Dios? Si nosotros comenzamos a presentar nuestro cuerpo golpeándolo, siendo ascéptico, siendo gente que no toque, no guste, no maneje, no hagas esto, no te pintes los labios, no te cortes el pelo, no hagas esto, nosotros vamos a convertirnos en una religión en que realmente con un formalismo y un legalismo y aún sometamos nuestro cuerpo a ciertas carencias, realmente si el elemento fe en Dios no está presente, las demás cosas se vuelven un formalismo sin vida. Lo que eleva a la excelencia el sacrificio de presentar nuestro cuerpo vivamente y santamente, ¿sabe lo que es? Cuando hacemos esto por la fe, con una procura intensa en el alma de agradarle a Él. Un ejemplo para explicarlo. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Vengan conmigo. Ya estamos entrando a la conclusión. 3 minutos y se van a comer. Dice Génesis capítulo 4, verso 3. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas,
de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero ¿qué pasa? Abel y su ofrenda fueron vistos de manera agradable. ¿Qué es lo que dice Romanos 12:1? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Aquí esta ofrenda que trajo Abel, a Dios le agradó. Dios lo miró con agrado. A Abel, al oferente, al ofrendante, al adorador y lo que presentó. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Pregunta: ¿qué de particular, singular, especial, sin igual y sin par tenía la ofrenda de Abel que no tenía la de Caín, por la cual a Dios le agradó a Abel y a su ofrenda y no le agradó Caín y su ofrenda? El análisis teológico, que es escritura explicando escritura, dice en Hebreos capítulo 11, venga conmigo, dice Hebreos capítulo 11, mire el verso 4 al 6 conmigo. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Cuál fue el elemento diferente en la ofrenda de Abel que no estaba en la de Caín? La fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la última cualidad de la ofrenda que presentamos es agradable a Dios. Lo que eleva cualquier actuación que yo haga con mi cuerpo, si no lo hago en fe, por Él, para Él y de Él, realmente se va a convertir en algo rutinario, muerto, sin vida, sin esencia. Es la fe exactamente lo que hace que una persona, en vez de traer dinero y al templo, ofrendó. Es la fe lo que hace que una persona, en vez de cantar un himno, adoró. Es la fe la que realmente hace que una persona, en vez de escuchar a Ramón Castro esta mañana, esté escuchando al mismo Dios de las Escrituras. Es la fe lo que le da sentido a todo lo que nosotros hacemos en un culto y lo que hacemos con nuestro cuerpo y nuestra vida para que sea realmente agradable a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios por dos razones muy sencillas. Dios solamente se siente complacido cuando se actúa en fe, porque a Dios la fe le place, le gusta, le agrada, le deleita, a Dios le cae bien. Tanto así que circunscribió la salvación del alma a la fe en Cristo. Pero además, es que las demandas de Dios son de tal naturaleza que solamente un creyente las obedece. El recurso divinamente provisto, además del Espíritu Santo en nuestras almas, que nos da la fuerza, la esperanza, la certeza, la convicción, el ánimo, el valor, la resolución, la determinación, el empuje para poderlo hacer, presentar este cuerpo en sacrificio vivo a Dios. ¿Sabe qué? Solamente por fe y por fe solamente. El fin de todo el discurso oído es este: tú eres con tu cuerpo. Obviamente es injusto el demandar estas cosas sin explicar la renovación, la transformación para no la conformación. Pero a causa del tiempo es imposible. Pero el fin del discurso oído es este: tú en tu cuerpo tienes todo lo que Dios requiere para amarle, adorarle, honrarle, ofrendarle y servirle. No que si yo tuviera tal cosa, mentira suya. Tú eres la ofrenda, tú eres el siervo, tú eres el instrumento y tú eres el templo. En tu ser, en tu cuerpo, está todo lo que tú necesitas para adorar verdaderamente a Dios. ¿A usted no le llama la atención que de las 3 tentaciones que el diablo le hizo a Cristo, las 3 tenían que ver con su cuerpo? Tiene hambre, come. ¿Qué es eso? Necesidad corpórea. Tus pies van a ser protegidos para que no tropiecen en piedra. ¿Qué es eso? Cuidar tu cuerpo. Si te postra y adora, ¿qué es eso? Usar tu cuerpo idolátricamente. Las 3 tentaciones tuvieron que ver con el cuerpo. Hermano de mi alma, hermana querida, por las misericordias de Dios,
por las bondades de Dios a ti. Porque tú estás entre los salvados, porque tú estás entre los redimidos, en aquellos que han alcanzado misericordia. Entonces, presentémonos a Él como una ofrenda definitivamente dedicada, consagrada, entregada, sometida, en una adoración que está basada no en las cosas externas a ti, sino en ese cuerpo que es un templo, es una ofrenda, es un instrumento y es un siervo. Que el Señor les bendiga.